me voy a meter y también tengo que escuchar sus voces. A ver, voy a tratar de yo también despertar a Renato, pero necesito que lo llame. 1, 2, 3. ¡Renato! ¿Qué dormí? Otra vez. No. Renato, te están llamando, despiértate. Ay, no quiero. Pero Renato, te están esperando ahí adentro, sal. Si nadie me llama, ¿para qué? Renato. ¿Ah? Renato. 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 Hay gente. Renato. A ver, vamos a llamar nuevamente a Renato para que se mire, ¿ya? A la cuenta de 1, 2, 3. Renato. ¿Quién me llamó? Yo. ¿Usted, no? Sí. Sí. Bueno, ¿ustedes saben que yo soy muy famoso? Sí. ¿Que no saben? No. ¿No han visto mi Facebook acaso? No. Deben hacerse fans de mi Facebook. Pues, yo cuando cada vez que visito algún lugar, siempre me reciben con aplausos, con gritos. ¿Está bien? Vamos a hacer que recién voy a entrar y me reciben con todos los aplausos. ¿Está bien? Ya. Ya, me meto, ¿ah? Voy a contar hasta 3. ¿Ya? Ya. 1, 2, 3. No me convencieron. Así es que otra vez voy a esperar a que me aplaudan con gritos. Que algunas se desmayen, que griten, tienen dinero, billetes. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ya. Miren, voy a contar nuevamente hasta 3. 1, 2, 3. Muchas gracias, querido público. Hoy día vamos a poder ver, observar, deleitarse con una historia totalmente dramática. Algunos llorarán, no se contengan, algunos reirán. Pero esta historia es tan triste que hasta yo mismo he llorado. Así es que recibamos con un voto de aplausos esta historia muy conmovedora. Ahí va. Somos hermanitas, estamos de la mano, pero contentas no estamos. Sí, nuestra madrastra es muy mala, nos trata mal, no nos quiere. Sí. Se me ocurrió una idea, hermanita, una gran idea. ¿Te parece si nos vamos a lo profundo del bosque a vivir aventuras y escapar de toda esta triste realidad? ¿A lo profundo del bosque? ¡Yupi! ¡Me parece buena idea! Sí. ¡Vamos! Vamos, hermanita, vamos, vamos. Espérame, hermanita. Pero qué cansadas que estamos, hermanita. Hemos caminado mucho, mucho.
¿Dónde están esos mocosos? ¿No los han visto por ahí? No. ¿Cómo que no? ¿Seguro los están ocultando? ¿Cómo que no? Yo he visto que los han visto. ¡Ja! Pero no saben que aparte de ser una madrastra mala, soy una bruja. Tengo poderes mágicos. Sí. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Te voy a echar un hechizo. Yo no puedo transformarte en sapo. ¿Qué? ¡Qué mala que soy! ¡Soy muy mala! ¡Tan mala que esos niños, esos mocosos, no se saldrán con la suya! ¡Niñas! Todo lo voy a transformar. A ver, por favor, DJ, ponme mi música esotérica. Ese es el momento esotérico. Esperemos un rato, DJ. Exacto. Ahora sí. Me voy a concentrar. Patas de lombriz. Ojos de murciélago tuerto. Pelos de araña pelirroja. Transformen todo el agua en encantado. Y además las frutas también. Este es mi maleficio. Ahora sí, esos mocosos no se saldrán con las suyas. Ahora sí, voy. Hemos caminado mucho. Sí, hermanita, hemos caminado mucho. Tenemos que tomar agua pronto. Si no, vamos a terminar secos como las langostas. Ahora, ¿qué haremos? Sí, hermanita, ya no puedo más caminar, tengo mucha sed. Sí, hermanita, ayúdame a ver. Por algún lado tiene que haber agua. Algo. Hermanita, mira, ahí hay un poco de agua. Hay un poco de agua. Encantada estoy. El que me beba se convertirá en tigre. Pero Dios, ¡qué susto! Es algo raro, nunca había visto un agua que habla y que diga cosas así. Yo solo creí que los humanos nada más podíamos hablar. Ay, hermanita, qué raro, qué raro. ¡Qué miedo, hermanita! ¡Estoy muy asustada! ¡Auxilio! Sí, hermanita, pero necesitamos agua. No. Mira, el agua está ahí. Creo que nos persigue, hermanito. Creo que nos persigue. Encantada estoy. El que me tome se convertirá en conejo. No. Hermanita, me salpicó el agua. ¡Escupe! Ay, hermanita, ¿sabes? Siento algo raro. Empiezo a sentir como un sabor a ajo. Ay, no sé. Es extraño, hermanita. Me empiezo a sentir mal, ¿Cómo? ¿A sentirte mal? ¡Hermanita! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¿Hermanita? No sé qué me ha pasado, hermanita. ¿Eres tú? Sí, yo.
¡Oh, qué bonito lugar! Yo soy el rey. Ay, he tenido tantas labores, tantas cosas que hacer que me he escapado un rato del castillo para poder ver el hermoso, hermoso bosque. Uno tiene que distraerse de vez en cuando, ¿verdad? Sí. ¿Ves? ¡Ay, qué hermoso lugar! Está como para hacer yoga. Tai chi. Qué lindo lugar, qué lindo lugar. Además tengo una canción que dice así. Porum pom pom, porum pom pom, porum pom 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 pom. Qué hermoso lugar es, qué hermoso lugar, qué hermoso lugar, qué hermoso lugar. Bueno, ya que me convertí en conejito, intentaré comer pastito. ¡Oh, qué vasto es este bosque! Tan lindo, nunca lo había visitado de esta manera. Me he distraído bastante de mis labores de rey. ¡Oh, qué tales sonidos escucho! Escuchen a los pajaritos. El sonido del río. ¡Oh, qué relajante! ¡Oh, un conejito! ¡Qué lindo conejito! Justo lo que me faltaba allá en mi reino. ¿Me lo puedo llevar a mi casa, sí o no? Sí. ¿Sí? ¡Ay, mi corona! Bueno, a ver. Mi corona, voy a... ¡Oh, mi corona! ¡Oh, mi corona! Un rato. Estas cosas de ser rey es bien complicado. Muy bien. ¡Conejito! Vamos, conejito, te voy a llevar a mi castillo. ¡Auxilio, auxilio! Yo no soy un conejito. Oh, un conejo que habla. Esto es más espectacular. Seré el más famoso del reino. Vamos, conejito, conejito, conejito. ¡Auxilio, Conejito, hermanito, conejito. auxilio! ¿Qué pasó, hermanita? ¿Quién es usted? Oh, una niña en el bosque y sola. Esto es increíble. Esto es terrible y es peor. A ver, un ratito, por favor, mi corona. Mi corona. Esto es un... Bueno, vamos. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Quién es usted? No ves, soy el rey. Pero usted quiere llevarse a mi hermanita. ¿A tu hermanita? Sí, es mi hermanita, así de conejita y feita. ¡Oh! ¿Cómo es posible? Seguro es un encantamiento, un hechizo, un embrujo. Oh, Sí. ¿qué pasó? A ver, cuéntenme. Lo que pasa es que nuestra madrastra... Présteme atención, pues, rey. Te escucho. Lo que pasa es que como nuestra madrastra era mala, no nos daba alimento, nos insultaba, nos fuimos a lo profundo del bosque. Y ahí bebimos de un río, o mejor dicho, mi hermanita, y le encantó y le volvió en conejita. Oh, no. Esto es increíble. Pero vamos, mis queridas niñas, vamos al castillo. Ahí yo les daré hogar, les daré todo lo que necesiten. ¡Vamos! ¿Sí, de verdadito? Sí, vamos y de paso arreglo mi corona. Vamos. Vamos. Pero cantando la canción. Pom, pom, porom, pom, pom, porom, pom, pom, porom, pom, pom. Sígame. Pom, pom, porom, pom, pom, porom, pom, 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 pom. Esas mocosas, ¿dónde se habrán metido? ¡Mocosas! ¿Dónde están? ¡Mocosas! Al castillo. ¿Se ha ido al castillo? Sí, a vivir con el rey. ¡Con el rey! ¡Ja!
¿A quién? A los niños. ¿Qué más? ¿Dónde están? Seguro se ha ido por ahí, ¿verdad? ¿Cómo que no? Por el otro lado. ¿Para el otro lado? Mentira. Yo sí sé por dónde se ha ido por allá. Sí. Porque el castillo está por allá. Sí, se han ido para allá. Ah, muy bien. Me voy. ¡Mocosos! ¿Dónde están esos mocosos? ¡Mocosos! ¿Dónde están? Ah, ahora sí, los voy a atrapar. ¿Por qué me mienten? Los he buscado por todas partes y no los he encontrado. Alguien debe saber. ¿Están seguros que se ha ido por allá? Sí. Por ahí queda el castillo. ¡Ah! Toma. Es el río encantado. No voy a tomar agua porque sé que está encantado. ¿Qué creen? ¿Que soy tonta? No soy tonta. Dime, río encantado, ¿dónde están esos mocosos? Oh, bruja, eres muy mala. Debes tomar tu merecido. No, yo no soy mala. Si eres mala, ¡Que no! que sí, ¡Que no! que sí. Pero no le volverás a hacer daño más a esos niños. ¿Y qué me vas a hacer? No me puedes hacer nada. Sí, sí te puedo hacer. Y te voy a hacer esto. Toma, bruja mala. ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¿De qué se ríen? Que eres un sapo. No soy un sapo, soy una bruja mala. Sapo, No soy sapo. Mírate en un espejo. No tengo un espejo. el agua, el sapo. Soy una zapa. No soy una zapa. Soy una bruja y los voy a convertir a todos en sapos. A ver, justo acá hay un espejo. ¡Oh, no! ¡Soy una zapa! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué Dios me castigas así? ¡Yo soy bien buena! Y no, ¿Cómo que no? eres bien mala. No, soy buena. Eres mala. Lo que pasa es que yo soy bien estricta. Soy bien buena. ¿Por qué? Ahora he perdido todos mis poderes. Bueno, yo te tapo. No, si soy buena. Diosito, ¿por qué me castigas? ¡Ah! ¡Vamos, mis niñas, vamos! ¡Sigan cantando mi canción! Pom, 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 param, pom, pom, param, pom, param, param, pom, pom, param, param, pom, pom. Eso, ese ritmo tan medieval. Vamos. Pom, param, param, pom, 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 param. ¡Miren, mis niñas! ¡Ya vamos a llegar al castillo! ¡Ahí está el castillo! A ver, niñas. Sí, allí en el castillo las espera la reina y ahí podremos ser felices. Sí, estamos muy contentos, Rey. Un momento. ¿Qué ¿Qué pasa? pasa? ¿Qué pasa? Siento algo raro en mi cuerpecito. ¿Qué te pasa? Pues, ¿Mi hijito. hermanita? No sé, me pican mis orejitas, Ay, mis no. manitas. ¡Hermanita! ¡Conejita! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Aquí. ¡Oh! ¡Se volvió a transformar en una niña! ¡Yeah! ¡Vuelvo a ser la ¡Yay! misma! Aunque ya me estaba acostumbrando a conejita. Bueno, niño, bueno, no importa. Ahora vivirán en el castillo y seremos felices. Ahora, yo las adoptaré y me pueden llamar papá. ¿De veras? Sí, dígame, Muchas papá. gracias, Rey. Papá.
porque ahora ya no vamos a ser unos niños que nos gritan y gritan y no nos daban de comer como nuestra madrastra mala. Sí, Rey, y ahora lo mejor de todo es que no nos dirán que somos unos tontos y que todo hacemos mal. Gracias, Rey. Abrazo al papá, abrazo al papá. Bueno, ahora vamos al castillo, entonando mi canción, lindas y dulces hijas. ¡Vamos! Pom, porom, porom, pom, pom, porom, porom, pom, 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 porom, pom, porom, pom, pom, porom, pom, porom, pom, porom. Esta ha sido una historia conmovedora, ¿verdad? No, No, no. ¿por qué no? Ya lo he visto. ¿Qué? Bueno, ahora seguiremos con más. Ahora el público pide cuentos, 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 cuentos. Muy bien, hasta la próxima, porque todavía hay una función más de títulos. Espérense un ratito.